Hermanos, existe un misterio en las cartas de Pablo que la Iglesia ignora hace 2000 años. Una advertencia urgente sobre una figura misteriosa llamada Melquisedec que aparece de forma extraña en el Antiguo Testamento y después es mencionado de forma profética por Pablo como clave para entender el tiempo del fin. Una revelación tan peligrosa que denominaciones prefieren mantener silencio sobre ella. Melquisedec no es solo un rey del pasado, como enseñan superficialmente. Es una manifestación que revela secretos sobre autoridad divina que transformarían completamente la forma como entienden liderazgo espiritual, sacerdocio cristiano y eventos futuros. Todo alimento sólido pertenece a los que son maduros. Y hoy, mis hermanos, van a recibir revelación que hará que sus mentes exploten. Van a descubrir por qué Pablo conectó a Melquisedec con Jesús de forma tan específica y por qué esa conexión es clave para entender lo que está pasando en los últimos días. ¿Saben por qué el misterio de Melquisedec fue enterrado por religiosidad? Porque destruye completamente el sistema jerárquico clerical. Porque revela que verdadera autoridad espiritual no viene de ordenación humana, seminarios teológicos o sucesión denominacional. Cuando descubran lo que Pablo realmente enseñó sobre orden de Melquisedec, entenderán por qué sistema religioso combate tanto esta revelación. ¿Por qué prefieren mantener cristianos ignorantes sobre naturaleza real del sacerdocio que todos los creyentes poseen? Esto no es especulación mística, no es fantasía teológica, es decodificación de misterio que Pablo plantó en sus cartas como bomba de tiempo destinada a explotar en momento correcto, y ese momento es ahora. Melquisedec aparece sin genealogía, sin principio ni fin de días. Surge como rey sacerdote que recibe diezmos de Abraham. Después desaparece por 1000 años, hasta ser mencionado por David. Entonces Pablo lo conecta proféticamente con Jesús y con eventos futuros. ¿Están preparados para descubrir por qué Melquisedec es clave para entender autoridad espiritual en últimos tiempos? ¿Están listos para ver cómo Pablo usó esta figura para profetizar sobre restauración del sacerdocio universal que destruirá jerarquías religiosas? Porque cuando terminen de escuchar, nunca más van a aceptar que intermediarios humanos controlen su acceso a Dios. Hermanos, necesito comenzar destruyendo la interpretación mediocre que el sistema religioso hace de Melquisedec. Porque denominaciones transformaron revelación revolucionaria sobre sacerdocio universal en historieta bonita sobre tipología bíblica que no molesta estructuras clericales. La iglesia tradicional enseña que Melquisedec es solo símbolo profético de Jesús, que su importancia es puramente tipológica, que debemos admirar la prefiguración que representa, pero que esto no tiene aplicación práctica para cristianos hoy. Eso es manipulación teológica para neutralizar dinamita espiritual que destruiría todo sistema jerárquico clerical. La verdad es que Melquisedec revela patrón de autoridad que Jesús vino a restaurar. Muestra cómo funciona verdadero sacerdocio. Sin genealogía humana, sin ordenación denominacional, sin sucesión institucional. Autoridad que viene directamente de Dios, no de sistemas humanos. Y cuando Pablo conecta a Jesús con orden de Melquisedec, está profetizando restauración de ese patrón para todos los cristianos en últimos tiempos. Está anunciando fin de era clerical e inicio de era del sacerdocio universal activado. Pero sistema religioso no puede permitir esta revelación porque destruye su base de poder. Si todos los cristianos entienden que tienen autoridad sacerdotal directa a través de Jesús, ya no necesitan intermediarios humanos que venden acceso a Dios. Por eso inventaron interpretación segura que mantiene a Melquisedec como figura histórica distante,
en vez de patrón presente para operación de autoridad espiritual. La fachada religiosa funciona así. Toma revelación explosiva que transformaría estructura de poder, neutraliza a través de interpretación académica que remueve aplicación práctica y mantiene status quo que beneficia liderazgo clerical. Melquisedec es tipo de Cristo, verdad parcial que esconde verdad completa. Jesús es sumo sacerdote según orden de Melquisedec, hecho que omite implicación revolucionaria. Estudiemos tipología bíblica, diversión teológica que evita transformación práctica. ¿Y saben cuál es resultado de esa neutralización? Cristianos que conocen historia de Melquisedec, pero no experimentan autoridad de Melquisedec, que memorizan versículos sobre sacerdocio universal, pero continúan dependientes de sistema clerical para mediación. La fachada religiosa quiere que sean turistas históricos visitando misterios antiguos, no operadores espirituales activando autoridad sacerdotal que poseen a través de Jesús. Quieren mantenerlos fascinados con pasado profético, en vez de empoderados con presente apostólico que destruye necesidad de jerarquías humanas controladoras. Melquisedec no fue preservado en escrituras para satisfacer curiosidad teológica. Fue revelado para activar patrón de autoridad que restauraría sacerdocio universal y destruiría sistemas intermediarios que lucran con dependencia espiritual. Ahora voy a diseccionar cada aparición de Melquisedec en Escrituras para revelar patrón profético que Pablo decodificó sobre autoridad en últimos tiempos. Primera aparición, Génesis 14. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Sacerdocio que sería eterno, no limitado por muerte física o sucesión genealógica. Sacerdocio según orden, conforme patrón establecido por Melquisedec. Esto apunta hacia nuevo sistema, donde autoridad sacerdotal no depende de nacimiento tribal, Levi, sino de llamado directo de Dios y reconocimiento espiritual de comunidad. Análisis devastador. Melquisedec aparece de la nada, sin introducción, sin genealogía, sin explicación sobre cómo se volvió rey sacerdote. Simplemente existe con autoridad que Abraham reconoce inmediatamente. Esto revela patrón. Verdadera autoridad espiritual no necesita credenciales humanas, no depende de linaje familiar, educación formal o aprobación institucional. Es reconocida espiritualmente por aquellos que tienen discernimiento. Melquisedec combinaba función real, gobierno, y sacerdotal, mediación. No había separación entre autoridad política y espiritual. Esto prefigura reino de Dios, donde Jesús gobierna como rey sacerdote y delegó misma autoridad para sus seguidores. Segunda aparición, Salmo 110. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Análisis profético. David recibe revelación sobre sacerdocio futuro que no sería levítico. Tercera aparición, Hebreos 7. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Análisis revolucionario. Pablo, autor de Hebreos, revela que ausencia de información genealógica sobre Melquisedec es profética. Representa sacerdocio que no depende del linaje humano, sino de autoridad espiritual directa. Hecho semejante al Hijo de Dios, ¿Melquisedec era manifestación preencarnada de Jesús o patrón que Jesús seguiría? El texto sugiere ambas posibilidades y apunta hacia realidad. Autoridad de Melquisedec es modelo para autoridad de Jesús y, por extensión, de todos los cristianos. Pablo continúa, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí
uno de quien se da testimonio de que vive. Contraste devastador. Sistema levítico basado en hombres mortales versus sistema de Melquisedec basado en vida eterna. Pablo está profetizando sustitución de sistema clerical mortal por sacerdocio universal eterno. La clave interpretativa. Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Pablo revela que aparición de Jesús como sacerdote, según orden de Melquisedec, no es solo cambio personal, es cambio sistemático. Nuevo orden que sustituye jerarquía levítica por sacerdocio universal. Y ese cambio no fue solo para Jesús individualmente, sino para todos los que están en Cristo. Porque si somos cuerpo de Cristo y Jesús es sumo sacerdote, entonces somos sacerdocio real operando bajo misma orden de Melquisedec. Ahora voy a revelar las 3 dimensiones del misterio de Melquisedec que sistema religioso esconde porque destruirían estructura clerical moderna. Primera dimensión, sacerdocio universal activado. Pablo enseña que cambio de orden levítica a orden de Melquisedec a través de Jesús no se limita a Cristo personalmente. Se extiende para todos los cristianos a través de unión vital con Él. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Pedro confirma lo que Pablo reveló. Todos los cristianos operan como sacerdotes, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Juan declara misma realidad. Autoridad real sacerdotal de Melquisedec es restaurada en todos los creyentes. Verdad oculta. No necesitan padre, pastor, obispo o cualquier intermediario humano para acceder a Dios. Tienen autoridad sacerdotal directa a través de Jesús, según orden de Melquisedec. Segunda dimensión. Autoridad sin credenciales humanas. Melquisedec aparece sin genealogía, educación registrada o aprobación institucional. Su autoridad es intrínseca, reconocida espiritualmente, validada por frutos, no por diplomas. Pablo revela que orden de Melquisedec funciona por poder de vida indestructible, no por ley de mandamiento carnal. Autoridad espiritual verdadera viene de vida divina, no de sistemas humanos. Verdad oculta. Dios llama y unge personas para liderazgo independientemente de aprobación denominacional. Seminario teológico no confiere autoridad espiritual. Ordenación humana no valida llamado divino. Sistema religioso odia esta verdad porque quiebra monopolio clerical sobre autoridad espiritual. Si Dios puede levantar líderes sin genealogía, jerarquías denominacionales pierden control sobre quién puede ministrar. Tercera dimensión. Profecía para últimos tiempos. Pablo no enseña sobre Melquisedec solo como historia pasada o tipología atemporal. Conecta con eventos futuros. En los postreros días levantaré el tabernáculo caído de David. Restauración de tabernáculo de David incluye restauración de sacerdocio, según orden de Melquisedec. Dios está levantando generación de creyentes que operan en autoridad sacerdotal directa, sin dependencia de sistemas clericales. Verdad oculta. Estamos viviendo cumplimiento profético de restauración del sacerdocio universal. Por eso vemos explosión de ministerios independientes, redes apostólicas no denominacionales, líderes ungidos sin credenciales tradicionales. Dios está contorneando sistema religioso establecido y activando orden de Melquisedec a través de personas que no pasaron por filtros denominacionales tradicionales. ¿Por qué sistema religioso esconde estas verdades? Quiebra dependencia financiera. Si cristianos operan como sacerdotes, no necesitan sostener clase clerical, destruye autoridad jerárquica. Si todos tienen acceso directo a Dios, líderes pierden poder de control, eliminan necesidad institucional.
Si autoridad viene de Dios directo, denominaciones pierden relevancia, amenaza estabilidad sistemática. Si Dios levanta líderes sin genealogía, estructuras establecidas quedan vulnerables. La verdad sobre Melquisedec es que representa futuro de iglesia. Sacerdocio universal activado, autoridad distribuida directamente por Dios, liderazgo validado por frutos espirituales en vez de credenciales humanas. Y ese futuro se está manifestando ahora a través de personas que descubren autoridad sacerdotal que poseen en Cristo según orden de Melquisedec. Hermanos, llegó el momento donde no pueden fingir más que son solo miembros dependientes del sistema clerical para mediación, donde ya no se puede ignorar autoridad sacerdotal que poseen a través de Jesús según orden de Melquisedec. Tienen dos elecciones frente a ustedes, y estas elecciones determinarán si operan en plenitud de autoridad que Cristo conquistó o continúan limitados por sistemas humanos que niegan esa autoridad. Primera elección: continuar dependientes de intermediarios humanos. Continuar pensando que necesitan pastor para orar por ustedes, de padre para absolver pecados, de líder denominacional para validar ministerio. Continuar siendo consumidores de servicios religiosos. Segunda elección: activar autoridad sacerdotal que poseen en Cristo. Entender que tienen acceso directo al trono de gracia. Descubrir que pueden ministrar con autoridad espiritual sin aprobación de sistema clerical. Operar según orden de Melquisedec. ¿Saben cuál es la diferencia entre estas elecciones? Una los mantiene en minoría espiritual dependiente. La otra los libera para madurez sacerdotal independiente. Hermano, si tu espíritu fue despertado para autoridad que tienes en Cristo, si ya no aguantas ser dependiente de sistema clerical, suscríbete aquí en Cartas de Pablo. No estamos aquí para entretenerte, estamos aquí para activarte. Porque el valle de decisión no es sobre cambiar denominación por otra, es sobre identidad. Es sobre descubrir que son sacerdotes según orden de Melquisedec, no solo ovejas que necesitan pastor humano para todo. Cuando Pablo reveló misterio de Melquisedec, estaba activando bomba teológica que explotaría sistema clerical. Estaba mostrando que era fin de era de intermediarios e inicio de era del sacerdocio universal. Y están viviendo cumplimiento de esa profecía. Por eso sienten inquietud con dependencia de sistema religioso. Por eso cuestionan autoridad de líderes que no demuestran frutos. Por eso buscan relación directa con Dios sin mediación humana. Es orden de Melquisedec siendo activada en ustedes. Pero aceptar esa activación significa asumir responsabilidad. Significa parar de tercerizar vida espiritual para líderes denominacionales. Significa desarrollar relación personal con Dios que no depende de sistema religioso para funcionar. Melquisedec no tenía superior jerárquico, no reportaba para denominación, no dependía de aprobación institucional, operaba en autoridad directa de Dios, reconocida por frutos espirituales. Esa es autoridad que poseen en Cristo, autoridad para orar directamente, para ministrar sobrenaturalmente, para recibir revelación personalmente, para operar en dones espirituales independientemente, para liderar otros según llamado divino. Pero usar esa autoridad significa confrontar sistema que lucra con dependencia de ustedes. Significa resistir presión para someterse a estructuras que niegan autoridad sacerdotal que poseen. El valle de decisión es donde paran de ser rebaño controlado y se vuelven sacerdotes empoderados. Es donde descubren que no necesitan permiso humano para hacer lo que Dios los llamó a hacer. La elección es entre continuar dependientes o volverse sacerdotes. Hermanos, ahora quiero que vean cómo Pablo
vivió revelación sobre orden de Melquisedec. Cómo operó en autoridad sacerdotal que no dependía de validación del sistema religioso establecido. Pablo no fue ordenado por denominación, no pasó por seminario aprobado, no tuvo sucesión apostólica tradicional. Su autoridad venía directamente de encuentro con Jesús resucitado y era validada por frutos sobrenaturales que demostraba. Exactamente como Melquisedec. Autoridad intrínseca, reconocimiento espiritual, validación por obras, no por credenciales. Y Pablo enfrentó constante oposición de líderes religiosos establecidos que cuestionaban su autoridad porque no pasaba por canales tradicionales. Los superapóstoles que confrontó eran representantes de sistema clerical que exigía credenciales jerárquicas. Pero Pablo respondió: las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, con señales y prodigios y milagros. Su autoridad era probada por frutos, no por aprobación institucional. Cuando Pablo enseña sobre Melquisedec en Hebreos, está defendiendo principio que vivía. Autoridad espiritual legítima puede operar fuera de sistema religioso establecido y ser aún más poderosa que autoridad institucional. Pablo también demostró cómo funciona autoridad de Melquisedec en práctica: acceso directo a Dios. Pablo oraba directamente, recibía revelaciones personalmente, no dependía de intermediario humano para relación con Dios. Ministerio independiente. Pablo plantó iglesias, entrenó líderes, escribió epístolas sin necesitar aprobación denominacional o supervisión jerárquica. Autoridad espiritual. Pablo expulsaba demonios, sanaba enfermos, resucitaba muertos a través de autoridad que recibía directamente de Cristo, no de sistema religioso. Validación por frutos. Pablo probaba autoridad a través de transformación de vidas, crecimiento de iglesias, manifestación de poder sobrenatural, no a través de diplomas u ordenaciones. Y Pablo enfrentó exactamente lo que enfrentarán si activan orden de Melquisedec: persecución de sistema religioso establecido que se siente amenazado por autoridad que no controla. Los líderes judíos persiguieron a Pablo porque operaba en autoridad que contorneaba sistema de ellos. Los superapóstoles se opusieron porque demostraba que autoridad apostólica no dependía de aprobación jerárquica. Aún así, Pablo nunca retrocedió, nunca buscó aprobación de sistema que rechazaba autoridad que Dios le había dado. Continuó operando según orden de Melquisedec hasta fin de vida, y resultado: Pablo transformó mundo conocido a través de ministerio que operaba fuera de estructuras religiosas establecidas. Probó que autoridad según orden de Melquisedec es más poderosa que autoridad según orden humana. Pablo vivió para mostrar que no necesitan sistema religioso para tener relación poderosa con Dios y ministerio transformador en mundo. Si Pablo operó según orden de Melquisedec, ustedes también pueden. Ahora voy a dar protocolo específico para que activen autoridad sacerdotal según orden de Melquisedec en sus vidas prácticas. Protocolo 1. Activación del acceso directo. Paren de depender de pastor para orar por ustedes. Paren de esperar líder para recibir palabra de Dios. Tienen acceso directo al trono de gracia a través de Jesús. Aplicación práctica. Desarrollar vida de oración personal que no depende de reunión denominacional. Buscar revelación divina directamente a través de estudio de escrituras. Orar por otros con autoridad. No solo pedir para que Dios bendiga. Recibir orientación divina para decisiones sin necesitar consejero espiritual. Protocolo 2. Activación del ministerio independiente. Paren de esperar ordenación para ministrar. Paren de buscar aprobación denominacional para hacer obra de Dios. Si Dios los llamó, tienen autoridad para operar. Aplicación práctica.
Ministrar para personas necesitadas, usando dones que Dios dio. Compartir evangelio con autoridad espiritual, no solo testimonio personal. Discipular otros cristianos basado en madurez espiritual, no en posición denominacional. Liderar estudios bíblicos, grupos de oración, actividades ministeriales independientes. Protocolo 3. Activación del poder sobrenatural. Paren de pensar que solo ungidos especiales pueden operar en milagros. Tienen autoridad para manifestar poder de Dios según orden de Melquisedec. Aplicación práctica. Orar por enfermos, esperando sanidad sobrenatural. Confrontar fuerzas demoníacas con autoridad delegada por Cristo. Decretar promesas bíblicas sobre situaciones específicas. Operar en dones espirituales. Profecía, palabra de conocimiento, discernimiento. Protocolo 4. Activación de validación por frutos. Paren de buscar validación a través de títulos humanos. Dejen que autoridad sea reconocida a través de frutos espirituales que demuestran. Aplicación práctica. Enfocarse en resultados sobrenaturales en vez de reconocimiento humano. Medir éxito por transformación de vidas, no por posición denominacional. Buscar aprobación de Dios a través de obediencia, no aprobación de hombres a través de conformidad. Desarrollar reputación basada en carácter y poder, no en credenciales y conexiones, resistencia que encontrarán. Sistema religioso va a reaccionar cuando operen según orden de Melquisedec. Van a acusarlos de rebelión contra autoridad. Van a cuestionar quién los autorizó a ministrar, van a exigir sumisión a estructura denominacional, van a usar miedo para hacerlos buscar cobertura jerárquica, cómo responder. Usen ejemplo de Jesús que operó fuera de sistema religioso establecido. Citen a Pablo que ministró sin aprobación denominacional. Apunten hacia Melquisedec que tenía autoridad sin genealogía institucional. Y sobre todo, dejen que frutos hablen. Autoridad según orden de Melquisedec es validada por resultados sobrenaturales, no por argumentación teológica. Resultado garantizado. Cuando operen según orden de Melquisedec, experimentarán relación con Dios más íntima y directa, ministerio más poderoso y eficaz. Autoridad espiritual más reconocida y respetada, libertad de dependencia de sistema controlador. ¿Están listos para dejar sistema clerical y operar como sacerdotes según orden de Melquisedec? Padre Celestial, mira a estos tus hijos que fueron engañados sobre identidad sacerdotal que poseen en Cristo, que vivieron como dependientes de sistema clerical cuando son llamados para ser sacerdotes según orden de Melquisedec. Señor, que revelación sobre misterio de Melquisedec active en estos corazones autoridad que siempre tuvieron pero nunca descubrieron. Que destruya toda mentalidad de inferioridad espiritual que los mantuvo subyugados a intermediarios humanos. Que entiendan que no fueron llamados para ser rebaño pasivo, sino sacerdocio activo que opera en autoridad directa delegada por Jesús. Y que acepten, Padre, que estamos en tiempo profético de restauración, de orden de Melquisedec. Que esta generación verá manifestación plena de sacerdocio universal que derribará estructuras clericales controladoras. Hermanos, tal vez esta sea última oportunidad de despertar para autoridad que poseen en Cristo. Última oportunidad de descubrir que no necesitan sistema religioso para relación poderosa con Dios. Sistema clerical va a continuar tratando de mantenerlos dependientes. Denominaciones van a continuar negando autoridad sacerdotal que poseen. Líderes van a continuar exigiendo sumisión a estructuras que lucran con inferioridad espiritual de ustedes. Pero ustedes que descubrieron misterio de Melquisedec saben la verdad. Saben que tienen autoridad sacerdotal directa. Saben que pueden operar en poder sobrenatural independientemente.
Saben que fueron llamados para más que dependencia religiosa. Ahora es entre ustedes y Dios, entre ustedes y autoridad, entre ustedes y destino sacerdotal. Pablo está gritando a través de Hebreos: cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. La era clerical terminó. La orden de Melquisedec fue restaurada. Operen como sacerdotes, no como ovejas. Melquisedec no tenía genealogía porque su autoridad no dependía de sistema humano. No tenía principio ni fin porque su autoridad era eterna. No necesitaba validación porque frutos hablaban por sí solos. Cartas de Pablo existe para activar sacerdotes según orden de Melquisedec, para liberar cautivos de dependencia clerical, para restaurar autoridad espiritual que sistema religioso robó de cristianos. No estamos aquí para crear nueva denominación. Estamos aquí para destruir necesidad de denominaciones a través de activación de sacerdocio universal. El misterio de Melquisedec los está llamando a autoridad. La cuestión es: ¿van a continuar siendo dependientes del sistema clerical o se van a volver sacerdotes según orden que no necesita intermediarios humanos? Pablo trató de advertirles. El tiempo llegó de escuchar la advertencia. Melquisedec los espera en autoridad. Jesús los capacitó para sacerdocio. El Espíritu los unge para ministerio. La orden de Melquisedec está siendo restaurada. Acepten la activación.